¿de acuerdo? Cuando quieras. Daniel, desde Santiago. Hola a todos, agradecemos a cada uno de los que se han podido conectar a esta videoconferencia y a todos aquellos que nos siguen a través de los canales de otras redes sociales. Les rogamos mantengan desconectados el audio de sus micrófonos. En la conexión desactiven sus cámaras para poder transmitir mejor para poder seguir mejor la transmisión. Damos las gracias también a la familia Lombardo de Panamá por ayudarnos en la organización de esta conexión. Este evento, organizado por los Jóvenes por un Mundo Unido de Cuba, para todos los jóvenes de América Latina, se enmarca dentro de la Semana Mundo Unido, una cita anual que se realiza la primera semana de mayo. Este año 2020, el motivo de la misma es In Time for Peace, a tiempo para la paz. Una llamada a construir la paz a todos los niveles, empezando. Agradecemos al profesor Carlos Palma por su disponibilidad para transmitirnos desde Portugal su experiencia personal en el origen y difusión del proyecto internacional Living Peace, un camino de educación a la paz. Antes de un espacio de diálogo y preguntas, también intervendrán dos jóvenes de Argentina que nos dirán qué significa para ellos ser embajadores de paz. Si lo desean, pueden ir escribiendo las preguntas o comentarios en el chat para que al concluir la exposición, Carlos y los dos jóvenes embajadores de paz puedan realizar con todos este momento de diálogo. Profesor Carlos Palma, cuando quiera puede comenzar. El micrófono es todo suyo y el escenario también. Saludos desde Cuba. Gracias, gracias. Es realmente una alegría inmensa poder estar en este momento con tantos países sudamericanos. Y me emociona un poco, digo la verdad. Yo soy de Uruguay, como origen soy uruguayo, rioplatense, pero por el movimiento de los focolares fui destinado después de lo piano, desde mi formación, a Jerusalén. Y desde ese momento pasé 30 años en Medio Oriente. Entonces ustedes se pueden imaginar qué significa para una persona que tiene en el corazón el deseo de vivir por un mundo de paz, por un mundo unido, un mundo de fraternidad, encontrarme en una tierra tan dividida como era Jerusalén, donde todo el mundo está contra todo el mundo, todo tipo de divisiones. A mí lo que inmediatamente me llamó mucho la atención fue cuando el primer día que yo daba clases en un colegio palestino, un niño de 12, 13 años levanta la mano muy tímidamente para hacerme una pregunta. Me dice, usted viene de Uruguay, ¿verdad? Le digo, sí. ¿Nos puedes contar, decir qué es la paz? Y yo no entendí lo que él quería saber precisamente, y él agrega, sí, usted nos puede contar qué podemos hacer un día cuando no hay guerra. Y para mí esto fue un choque inmenso, porque me di cuenta que todos esos niños que tenía delante eran niños que habían nacido en la guerra, que habían crecido en la guerra y que no habían hecho la experiencia existencial de vivir en la paz, un día de paz. Pocos meses más adelante, la situación había comenzado la revolución palestina y habían ataques, habían bombas y yo caminaba por la calle en el barrio judío de Jerusalén y explota una bomba a 15 metros. Cuando abro los ojos me encuentro cubierto de sangre, entre gente que gritaba, entre muertos, heridos. Y por la primera vez en mi vida, lo que había sido siempre motivo de una película, de un film, era realidad. Sentía sobre la piel lo que significa vivir en una situación de tantas tensiones.
Cuando salí del hospital, yo tenía una pregunta en el corazón que no encontraba respuesta. Y yo, Carlos, ¿qué hago por la paz? ¿Cuál es mi rol? Yo que vivo por la unidad del mundo, que tengo un espíritu en el corazón que me anima y por el cual di toda mi vida, pero ¿y ahora qué hago yo por la paz? Y no encontraba esta respuesta. Fue cuando meses más tarde, caminando por la calle, sucede un hecho muy simple, pero que me da una luz. Yo estaba caminando en el barrio palestino, en la ciudad vieja, y de repente un grupo de jóvenes palestinos, pensando que yo era judío, comienzan a tirarme piedras. Me encuentro en un callejón sin salida y en ese momento los soldados israelitas desde muy lejos ven la situación y comienzan a correr para ayudarme. Yo sabía muy bien que si llegaban a tiempo para agarrar a estos chicos palestinos, terminaban en la cárcel, en una situación muy difícil. Entonces, para evitarle esto, les digo a los chicos, corran, corran rápido antes que lleguen los soldados. Ellos comienzan a correr y uno cae. Y cuando veo que de la rodilla le sale sangre, me viene espontáneo sacar mi pañuelo, ponérselo en la rodilla para parar la sangre. Y le digo, corre rápido, antes que lleguen los soldados. Pasan 3, 4 días y una noche llaman a la puerta de mi casa. Voy a abrir y mi sorpresa, que era aquel mismo joven que viene a devolverme el pañuelo, ahora limpio, y un pan que su madre había hecho para mí. A mí esta pequeña cosa me fue de mucha luz, porque entendí que si yo quiero vivir por la paz, no hay otro camino que el amor. Y si yo quiero crear una cultura de paz, tengo que comenzar por la cultura del amor. Y también entendía que no era un amor filantrópico, un amor sentimental de decir yo te quiero, sino que era un grande desafío. Y me dije dentro de mí, cualquier cosa me suceda, en cualquier situación yo me encuentre, nunca voy a tratar de nunca dejar de amar. Y esto me ayudó muchísimo en muchas situaciones, en muchas, pero sobre todo en el periodo, porque yo después fui para el Líbano, donde estaba al final de la guerra, unos 2 años, después para Turquía, y después fui para Irak cuando estaba comenzando la última guerra. Y ustedes se pueden imaginar la situación que yo tenía que vivir y afrontar todos los días en Bagdad, donde faltaba todo, faltaba la comida, faltaba la medicina, las medicinas, faltaba la electricidad. Era una situación muy dura. Pero la cosa más dura era ver que en todos estos dramas las víctimas eran los niños y los jóvenes. Y yo siempre me preguntaba, pero ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para contribuir a crear una cultura de la paz? Recuerdo una vez que estaba dando clases y siento gritar por la calle. Miro por la ventana y veo un señor que corre en el medio de la calle llevando a su bebé entre los brazos y pedí ayuda. Yo bajo a la calle para preguntarle qué necesitaba, si podía ayudarlo, y me dice, mi niño está muriendo, necesito un coche. Pero yo no tenía un coche. Y me vino ahí espontáneo de quitarle el niño de sus brazos y comenzar a correr con toda la rapidez que podía para llegar a un hospital que estaba relativamente cerca. Cuando llego a la puerta misma del hospital, me doy cuenta que este bebé ya estaba muerto. Y sentir la impotencia terrible. Recuerdo que lo di a la enfermera y me puse a llorar como un niño con tantos por qué, sin respuesta. Y sobre todo esta pregunta en el corazón que no me daba paz. Pero ¿yo qué hago? Tengo que hacer algo. Digo estas cosas porque me marcaron y fueron las raíces que generaron más tarde un proyecto. Recuerdo una vez también que yo había terminado casi mis horas de trabajo en el colegio y comenzaron las alarmas. Y cuando llegan las alarmas, normalmente hay un profesor, una persona en el colegio que recoge a los niños en las clases para llevarlos a sus casas. En ese momento comenzó la alarma
Y los niños comienzan a llorar, nerviosos, quieren estar con sus padres. Los profesores están súper nerviosos, tensos. Y entró este señor y dijo a los chicos de mi clase, bueno, rápido que los voy a acompañar. Y yo ahí sentí en el corazón, no, soy yo que tengo que acompañarlos, estos son mis alumnos. Y pido, Señor, no, mire, los voy a acompañar yo. Claro, este hombre viendo que yo, que no era árabe, que era un extranjero, me dice, no, no, usted, por favor, vaya a su casa, se cuide, se ponga en seguridad. Yo dije, no, son mis alumnos, los voy a llevar yo. Y tanto insistí que me dejó llevarlos. Comencé a llevar a estos niños uno a uno a su casa. Cuando terminé este recorrido, pensé que iba a ir al colegio para retirar mis cosas y volver a casa. Cuando llego al colegio, el colegio no existía más. Mientras yo iba casa por casa a llevar a estos niños, una bomba había destruido gran parte de toda esa zona. Y ahí petrificado, viendo el colegio hecho polvo en el suelo y pensando a los colegas, a mis compañeros que tal vez estaban ahí muertos, y que yo si no hubiera hecho este acto de amor, de generosidad por mis alumnos, hubiera estado también ahí. Y todo esto me hacía pensar que realmente yo tenía que hacer algo concreto. Fue más tarde cuando llegué al Cairo, en Egipto, y ahí también comencé a trabajar en un colegio, y comenzaba la revolución de la primavera árabe. De nuevo eran los jóvenes, eran los niños, sobre todo los jóvenes que iban a luchar en la Plaza Tahrir por una revolución que ellos consideraban justa, pero que hacía sus víctimas. Fue ahí que un día, entre lágrimas, me decidí y dije, basta, yo tengo que pasar a la acción. Y ahí me acordé de una cosa que muchos de ustedes ya conocen, un dado que los niños más pequeños del movimiento de los focolares llaman el dado del amor. Está inspirado en el arte de amar de Chiara Lubich, la fundadora del movimiento de los focolares, que es un dado pequeño que no tiene números, que tiene frases que se ponen en práctica para poder aprender a amar. Y yo ahí me dije, ¿y por qué no cambiar este dado del amor en dado de la paz? Poniendo valores universales y invitando a los chicos a que vivan estas frases. Esa noche, con una caja de cartón de hojas A4, hice un dado, escogí frases, tenían que ser frases muy universales, porque los chicos eran todos musulmanes y podía ser también malentendido. En la mañana me presenté con el dado y le dije a los chicos, tengo aquí el dado de la paz. Todas las mañanas vamos a lanzar este dado. Y la frase que queda encima, esa va a ser la frase que va a ser nuestro programa para vivir por la paz todo el día en el colegio. Y 5 o 10 minutos antes de volver a casa, vamos a parar la clase y nos vamos a preguntar, ¿nos hemos acordado de esta frase? ¿Cómo la hemos puesto en práctica? ¿Qué hemos hecho para vivir por la paz en el colegio? Mi intención era que estos niños, mientras estuvieran ahí, en esas horas en el colegio, experimentaran lo que era la paz, sobre todo la paz que nace del corazón, viviendo todo aquello que sale del amor. Esas frases eran muy simples, era amar a todos, ser el primero en amar, perdonar al otro, escuchar al otro. A más del dado de la paz, les propuse que todos los días, a mediodía, íbamos a hacer el time out por la paz, lo que estamos haciendo en estos días. Y que yo lo propuse como un momento de silencio por la paz. ¿Qué sucede? Una verdadera revolución que nunca me imaginé. Aquellos chicos, sobre todo los varones que esperaban todos los minutos que llegara el recreo para ir a jugar al fútbol, poco a poco, uno después de otro, pasaban al recreo dentro de la clase para ayudar a aquellos chicos que tenían más dificultades en inglés o en matemáticas. Aquel que era la enciclopedia, que sabía todo y que quería pasar encima de todos para sacar la mejor nota, comienza a hacer resúmenes, a hacer fotocopias y distribuirlas a todos. Cosas que nunca había sucedido. El budismo
desaparecía completamente. Y sobre todo los padres comienzan a llamarme. Una mamá me llama y me dice, era un viernes, que el viernes normalmente está cerrado el colegio. Dice, señor Carlos, hable con mi hijo. Digo, ¿qué pasa? Dice, mi hijo está llorando desconsoladamente porque quiere volver a escuela también el viernes y no se convence que el colegio está cerrado. Los niños estaban motivados a ir al colegio todos los días porque sentían que allí encontraban como un sentido, una realidad que ellos necesitaban dentro en el corazón, vivir por la paz. Una madre un día me llegó muy enojada y me dice, señor Carlos, usted no se tiene que entrar en las cosas de mi educación a mi hijo. Yo no entendí por qué me decía eso y me dice, sí, mire, le voy a explicar. Porque yo todas las mañanas le preparo a mi hijo un sándwich, que es su desayuno que tiene que comer en el recreo. Pero cuando él vuelve a casa después del colegio y le pregunto si ha comido su sándwich, todos los días me da la misma respuesta. No, mamá, lo dio otro. Yo quiero que mi hijo coma su sándwich. Yo que no tenía ni idea del sándwich de este niño, le digo, mire señora, yo no sé qué pasó con el sándwich de su hijo, pero nosotros tenemos un dado en la clase, que es el dado de la paz, y explico la dinámica. Esta señora me escucha y con una sonrisa de oreja a oreja me dice, ah, ya entendí, señor Carlos, a partir de mañana le prepararé 5 sándwiches. Y yo veía que las familias se involucraban en toda esta pedagogía. Los últimos y los más difíciles, lógicamente, eran los profesores. Cuando yo pasaba por el corredor, sentía los comentarios, me llamaban Mr. Ingenuo, porque yo quería cambiar el mundo con un dado de cartón. Yo simplemente quería dar mi contribución, comenzando ahí, donde estaba, y con los niños que yo tenía, que eran niños de 10 años. Pero poco a poco los profesores, viendo que el nivel académico mejoraba día a día, que la actitud en clase era completamente cambiada, que los padres estaban tan felices, que había una gran motivación de los niños para aprender, los profesores comenzaron también uno a otro a contar sus experiencias del dado de la paz. Hasta que la directora viene a explicarme, a preguntarme, me diga, señor Carlos, ¿cuál es su secreto? Digo, ¿por qué? Sí, ¿cómo ha hecho usted para que cambie toda la clase y la motivación de todo el mundo? Le dije, mire, yo no tengo ningún secreto, pero tengo un dado pequeñito, se llama el dado de la paz, y le explico del dado y del time out. Inmediatamente me dice, ah, esto no es para una clase sola, esto para todo el colegio. Inmediatamente crean 60 dados y todos los profesores, luego de una semana, entraban en clase con el dado de la paz debajo del brazo. Todo el mundo a lanzar el dado. Yo iba a la cafetería a tomar un café y allá el señor de la cafetería me decía, este es el dado, hoy lo tiré, esta es la frase. Yo iba al baño y la señora que limpia el baño sacaba del bolsillo de su túnica el dado y me dice, señor Carlos, tiré el dado. Iba a la administración y allí estaba el dado. La directora del colegio tenía su dado. Cuando yo entraba en la sala de profesores, siempre había algún profesor que decía, tiremos el dado de la paz, tenemos que vivir por la paz. Si era transformada completamente el clima de aquel colegio. Lógico que esto en el Cairo daba a hablar, ¿no? A qué hablar, y uno después de otro se fueron interesando también otros colegios. Y muy rápidamente un grupo de colegios privados y públicos, ricos y pobres, con niños refugiados del Sudán y colegios americanos, italianos y de otros países, que quisieron hacer parte de esto que ellos querían, este proyecto, que yo no sabía, no había hecho ningún proyecto. Tuve que pensar en un proyecto, al que le llamé Living Peace, vivir la paz. Porque yo siempre dije a los alumnos, la paz no es algo que se hace, la paz es algo que se vive. Y la paz comienza en el corazón. Cuando yo tengo paz en el corazón, cualquier cosa yo hago o digo lleva una fuerza, la fuerza de la paz, iluminada por el amor. Por eso, vivir la paz. Fue un proyecto que desde que inició fue un proyecto de vida, vivir los valores de la paz y comunicarlos.
Un día, jóvenes adolescentes de 15 años del colegio me hacen una propuesta, que me pareció una propuesta loca. Querían escribir una carta a todos los presidentes del mundo. Y yo pregunté, ¿para qué? Dice, pero, señor Carlos, queremos decir que tenemos este proyecto maravilloso, que vivimos por la paz, que tenemos el time out y el dado. Yo los vi tan entusiasmados que no podía decirles que no. Digo, escriban y mandamos. Mandamos más de 100 emails. Yo pensaba dentro de mí, esto no va a llegar ni al secretario del secretario del secretario del presidente. Pero a mi sorpresa, pasaron pocos días, 10 días, 2 semanas, que llega la primera respuesta. Era una carta del presidente Obama de los Estados Unidos y su esposa, dirigida a mí y a mis alumnos, para decir, entre otras cosas, que nada ni nadie los detenga. Ustedes han comenzado un camino de educación a la paz. Más tarde llega una carta, también de los reyes de España, la presidenta de Irlanda, Premio Nobel de la Paz de la India, la primer ministro de Luxemburgo. Y yo ahí, petrificado, me digo, pero ¿no es posible que un dado de cartón haga todo esto? Y ahí entendí profundamente que el dedo de Dios estaba detrás de ese dado. Que tal vez aquello que yo llevaba en el corazón, esta luz, esto de vivir por la unidad, era como un canal para que Dios pasara e hiciera en su plan un pequeño proyecto que iba a contribuir a una cultura de paz. Y así fue. Desde ese momento comenzó una aventura sin fin, porque después fui invitado a un congreso en Roma de educadores y ahí ya me hicieron presentar el proyecto y varios colegios en Europa comenzaron a aplicar Living Peace, este proyecto. Un año más tarde fui invitado a presentar este proyecto en la sede del Parlamento Europeo. Imagínense, entrar en la sede del Parlamento Europeo con un dado de cartón debajo del brazo, para decir que se tira el dado, que se viven sus frases. Para mí no era fácil, pero sentía que era una cosa de Dios y no podía decir que no. Hablé 20 minutos y cuando terminé de hablar, todos se alzaron en pie a aplaudir. Y en la noche, en la cena de gala, recibimos el Premio de Educación a la Paz de Luxemburgo. Y así fue, uno después de otro, en el Salud. Después, invitado en Hiroshima, Japón, a presentarlo a los japoneses para los 60 años de la bomba atómica, hasta que en el 2015 llegó la propuesta de presentarlo a las Naciones Unidas. Y allí fueron los alumnos mismos que presentaron con, como se dice, proud, con orgullo, presentaron algo que ellos habían creado. Este dado, increíblemente, comenzó a tomar formas completamente diferentes. Por ejemplo, escuelas de Afganistán, de Arabia Saudita, de Kuwait, me llaman y me preguntan, ¿es que podemos poner frases del Corán en el dado de la paz? Y yo dije, absolutamente, sí. Algunas escuelas de Israel, judías, me piden si pueden poner frases de la Torá. Y dije que sí. Otras, en cambio, de parroquias, me preguntan si es posible poner frases de los evangelios sobre la paz. Y lógicamente dije que sí. Y la mayoría han querido poner frases con valores universales. Este dado se fue transformando. Imagínense que a un cierto momento, hasta en Argentina, y aquí tenemos argentinos en la red, crearon el dado de la paz en braille para los ciegos, para que también los ciegos puedan vivir las frases y poder contribuir a una cultura de la paz. En un hospital de Filadelfia, en un hospital psiquiátrico, crearon el dado terapéutico de la paz y crearon 8 dados diferentes. El dado de la paz contra la depresión, el dado de la paz contra
la dependencia de la droga, el dado de la paz contra la agresividad. En algunas cárceles, en Roma y aquí y en Portugal, han introducido el dado de la paz. Y los presos han pedido un permiso especial en el ministerio para poder tener en la celda el dado de la paz y tirarlo todas las mañanas. Me llega un email con una foto de monjitas de clausuras, todas de 70 años y más, con una grande sonrisa, con el dado de la paz que lanzan todos los días. Este dado entraba en todas partes. ¿Qué sucede? Sucede que yo había comenzado en un colegio con 12 niños. Han pasado 8 años. Hoy son ya 1,5 millones de estudiantes. Era un colegio. Hoy están registrados en este proyecto Living Peace Internacional más de 2.000 colegios y muchísimas universidades. En Colombia, aquí hay colombianos, ellos crearon el dado axiológico de la paz para los estudiantes que estudian Derecho. Se ha creado el dado de la paz en tantas versiones. Pero no solo. Yo quisiera a este punto hacer ver tal vez primero la foto del mapa, si es posible, donde se ven los puntos donde llegó Living Peace. Son 162 países del mundo. Son escuelas de todas las religiones, de todas las culturas. No sé si es posible. A veces me llega una carta de un país, como cuando me llegó la primera carta de Bután, yo ni sabía que existía Bután como país. O cuando me llegan un email con noticias del dado de la paz y de las experiencias de Nepal, y yo buscar en la geografía dónde está Nepal. Yo no sé cómo llegó a estos países, pero sé que aquí el protagonista de todo esto es Dios. Yo quisiera hacer ver, si es posible ahora, el vídeo número 1. Es un vídeo que hicimos hace ya 3 años. Estamos haciendo el nuevo y aún no lo hemos terminado porque Living Peace es como un volcán en erupción. Está continuamente creando realidades nuevas y nunca logramos abarcar en un video todas las realidades de Living Peace. Este de 3 años atrás, pero que tiene el espíritu con el cual nació Living Peace. Fim de semana violento no Rio. As ações do tráfico provocam morte e assustam os moradores. Migrant crisis is getting worse by the day. A human wave washing over Europe's southern shores. قيادة أركان الجيش الحر تقول إنها تعد خططا لاستغلال أي ضربة غربية محتملة ضد النظام. L'explosion a eu lieu il y a quelques minutes, en plein centre de Bruxelles, dans une rame de métro à la station Malbec. Más de 220.000 jóvenes de 113 países son protagonistas de un gran desafío. Living Peace International. Una pedagogía de la paz simple, basada en la coherencia entre los valores y las experiencias. Se basa en 2 pilares fundamentales. La práctica del dado de la paz, con sus 6 frases correspondientes. Soy el primero en amar. Amo a todos. Amo a la otra persona. Escucho al otro. Nos perdonamos uno al otro. Nos amamos recíprocamente. Y el time out por la paz. A las 12 del mediodía, todos los estudiantes y educadores en todo el mundo se detienen en la clase para 1 minuto de silencio o reflexión sobre la paz. Un camino de educación a la paz. Son niños, adolescentes, jóvenes y adultos de más de 1.000 escuelas, grupos y asociaciones y más de 46 organizaciones internacionales de paz. Todos juntos, creando una red de pequeñas
y grandes acciones de paz en el mundo. Una educación a la paz donde las jóvenes generaciones se comprometen a crear una cultura de paz con sus vidas y sus acciones. Este dado de la paz, a un cierto momento a los jóvenes no les alcanzaba de vivirlo en la clase y de llevarlo a casa para vivirlo en su familia. Y decían, este dado tiene que llegar a todos, también en la sociedad, en todos los ambientes. Y poco a poco, uno después de otro, comienzan las motivaciones de presentarlo al municipio o presentarlo a alguna organización para poder realizar grandes dados de la paz en las plazas públicas, en los parques, en las calles principales de las ciudades. Desde entonces no ha parado la lista de grandes dados de la paz que se han construido en más de 40 ciudades del mundo. Quisiera hacerles ver este brevísimo video que muestra algunos de estos grandes dados. Es el número 2. El vídeo número 2.
y la gente va a estas plazas y hacen girar el dado para también escoger la frase del día. En estos días de pandemia se ha creado el dado digital, que es una ruleta. Son las frases del dado en una ruleta que gira y que ya ha traducido en más de 20 idiomas, está entrando en todas partes. Para decirles, hace 1 año y medio yo estaba en China presentando el dado de la paz y el Living Peace a organizaciones de China. Y este año la China se ha encargado de llevar el dado de la paz nada más y nada menos que a Corea del Norte. O sea, no hemos tenido fronteras que nos hayan obstaculizado, que nos hayan parado en este deseo, en este compromiso de llevar la paz, de llevar los valores de la paz. La cosa interesante es que no son solo escuelas, no son solo parroquias o asociaciones o cárceles u hospitales o los scouts, ¿no? Sino que también organizaciones internacionales han querido adherir a este proyecto y hacer red con nosotros. En este momento tenemos más de 80 organizaciones internacionales. ¿Y qué ha sucedido? Una sinergia increíble entre estas organizaciones, de sentir que el proyecto del uno es del otro y que recibir en mi corazón el proyecto del otro como el mío y comenzar a trabajar, a crear proyectos de paz juntos. Living Peace es un proyecto de vida, vivir los valores de la paz, pero también esto se traduce con tantas acciones concretas. Son mandalas de paz, el dibujo de elefantes de paz, son banderas de paz que se pintan y se pasan de un país a otro. Uno de los tantos, por ejemplo, para los más pequeñitos, es el abrazo de oso. Se pide a los niños chiquitos de desprenderse del oso peluche con el cual duermen abrazados o que abrazan cuando están tristes para mandarlo a un niño refugiado o un niño enfermo en un hospital con una cartita de paz. Y miles y miles y miles de ositos fueron recogidos. En España este año fue, el año pasado, un container que fue a Honduras con miles de ositos. Son pequeños gestos de paz, pero que crean esta cultura, es como que entran en la sangre de la persona para identificarse en modo total con la paz, como un constructor de paz. Una de estas organizaciones es el Círculo Mundial de Embajadores de Paz. En el 2012 fui nombrado embajador de paz por el nacimiento del proyecto. Yo comunicaba todo lo que el proyecto hacía en los jóvenes y los niños. A un cierto punto me llama la presidenta mundial y me dice, esto es increíble, tenemos que crear la categoría de los jóvenes embajadores de paz. O sea, aquellos jóvenes que dan un testimonio de paz en el ambiente donde viven, ellos pueden ser reconocidos a nivel internacional como jóvenes embajadores de paz. Mandamos una carta. Estos tenían que ser niños desde los 6 años de edad hasta los 25 años. Comienzan a llegar las candidaturas maravillosas. Realmente que emocionaba ver con qué radicalidad estos niños, estos adolescentes y estos jóvenes vivían por la paz y la transmitían con la vida, con gestos concretos. Nacieron ya más de 600 jóvenes embajadores de paz. Este año pasado vimos la necesidad de hacer un primer congreso en Madrid de formación para los jóvenes embajadores de paz. Entre estos más de 600, 2 de ellos son Denise y Uriel, 2 jóvenes argentinos que están aquí en este momento. Y yo les pedí que sería muy lindo que ellos, que nació todo esto de Living Peace, y ellos son embajadores de paz y muy comprometidos en la sociedad argentina, de la ciudad de Rosario, y dando un ejemplo a todo el mundo, que estuvieran aquí para dar su testimonio. Entonces yo los invitaría a, si están ahí, a contar brevemente cómo viven ustedes esta realidad de ser jóvenes embajadores de paz. Bueno, arranco yo. Hola, soy Denise, como dijo Carlos, soy de Rosario, Argentina.
Soy joven embajadora de la paz desde inicio del 2018 por un proyecto que yo hice en 2017. Conocí Living Peace gracias a Marcelo Pardo, un profesor que yo tenía en la secundaria. Hice un proyecto utilizando lo que era el aprendizaje y servicio, y siendo breve, el proyecto era llevar una obra que mostrara lo que era el respeto hacia el otro, la igualdad, y la fuimos llevando a lugares que nosotros considerábamos puntos grises en la sociedad, aquellos que eran marginados, que no se les prestaba atención, que eran dejados de lado, y fuimos a trabajar en esos lugares. A inicio del 2018, bueno, Pardo me cuenta que me había postulado para ser joven embajadora de la paz, y me morí de miedo. No sabía qué era, no conocía a nadie que haya sido, no tenía idea de cómo iba a ser, qué era eso. Y al comienzo era actuar todo con miedo, hasta que en un momento uno se empezó a relajar y se empezó a dar cuenta que era hacer un poquito más de lo que ya estaba haciendo, y que no, ser embajador de la paz no era hacer cosas grandes, cosas que fueran a cambiar en sí el mundo de una, sino era cambiar el mundo del que tenía enfrente, del que tenía al lado. Y empecé con pequeños gestos, pequeños actos, yendo a lugares puntuales, con personas puntuales, cambiando por mí misma, porque a veces pensaba mucho en lo que yo quería, en lo que yo necesitaba, y me olvidaba de pensar en el que tenía al lado y que quizás la estaba pasando peor que yo. Y entonces empecé a trabajar eso, y sin darme cuenta, un día empecé a hacer más rutinario esto de ser joven embajadora de la paz. El dado de la paz se me había vuelto un hábito, era todos los días tirar el dado y empezarlo a llevar a mis lugares más cercanos. Tuve la posibilidad de empezar a llevarlo y compartirlo con un montón de chicos, un montón de helados que lo necesitaban y que te devolvían una sonrisa inmensa y que te llenaba el alma. Y después, bueno, fui llevándolo quizás a ámbitos más míos, más propios, como el trabajo. Yo le enseño, soy profesora en muchos aspectos. Uno de esos es ser profesora de danza, de nenas chiquitas que tienen 4 años, y presenté como un juego el dado de la paz. Entonces, antes de cada clase, empezábamos tirando el dado, y ellas re emocionadas empezaron a aprender todas las caras del dado. Y no por la palabra, sino por el dibujo. Empezaron a tomarlo como un juego y a hacerlo costumbre, entonces cada vez que llegaban a la clase se ponían a tirar el dado, hacíamos un baile, alguna coreo en relación a lo que había salido, se iban a casa y a la otra clase me contaban qué habían hecho con esa cara. Ayudé a mi mamá a poner la mesa, perdoné a mi hermano por romper mi juguete, o pequeños gestos. A lo que quiero llegar es que ser joven embajador de la paz no es algo tan grande en el aspecto de lo que uno tiene que hacer, pero sí tiene una inmensidad enorme para quien lo recibe, y sin darnos cuenta quizás lo llevamos a partir de una costumbre que uno la carga, y sin darle cuenta le generás algo a la otra persona que lo recibe. Bueno, eso. Uriel. Me presento, buenas tardes a todos, mi nombre es Uriel. No se escucha, Uri. ¿Se me escucha ahí? Sí. Sí, ahí sí. Ahí sí. Mi nombre es Uriel, también soy de Rosario, Argentina, igual que Denise. Tengo 19 años. Yo fui nombrado embajador de la paz hace poco, en diciembre del año pasado, en este congreso que Carlos contaba. A mí, para esto me dijeron que explique mi experiencia de ser embajador. Y como experiencia puedo decir lo mismo que Denise. Empieza algo como mirando el dado, como mirándolo más teórico, y se transforma en una forma de vivirlo. Como Carlos explicaba, la paz es una forma de vida que es constante. Se va haciendo rutinario, nos vamos acostumbrando. Una cara del lado de la paz, por ejemplo, que a mí me costaba mucho, era la de perdonar al otro. Y me di cuenta que en este último tiempo perdonar al otro se hizo más habitual. Ya no siento enseguida ese odio hacia la otra persona, sino esta habitualidad de perdonar. Y que hoy escuchaba en la mañana de streaming que hizo Night World Project, de que soñar sirve, pero trabajar juntos es necesario. Así que para todos ustedes que quizás arranquen con lo que es Living Peace, que van a trabajar y que cuenten con
el que está a su lado, que cuenten con nosotros a la distancia, que trabajando todos juntos podemos construir una gran red de paz. Gracias, Uriel. De nada. Sería muy lindo poder escuchar a tantos, porque en cada país, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en Guatemala, tenemos jóvenes embajadores de paz que están haciendo cosas muy bonitas en la simplicidad. Yo no sé en vuestros países, pero yo siempre escuché una frase que me quedó en la mente y en el corazón, que dice: hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. El árbol que cae son las malas noticias que siempre nos presenta la televisión. La pandemia, la gente que muere, las guerras, las injusticias, el hambre, que son realidades, pero es una realidad. Pero hay un bosque que crece, que son todos estos jóvenes en el mundo. Si Living Peace, que es una cosa tan pequeñita, en medio de un mar de organizaciones, y Living Peace, que es solo un proyecto, y tiene ya 1,5 millones de jóvenes viviendo por la paz. Imagínense qué bosque inmenso que está creciendo. Claro, no hace noticia, porque no interesa esta noticia quizás a los medios de comunicación, pero nosotros nos encargamos sí de comunicarla con los videos, de comunicarla con nuestras experiencias, escribiéndola en todas las redes para decir: existimos, este bosque que crece existe. Y son todos estos jóvenes, como Uriel, como Denise, son niños que tienen unas experiencias maravillosas. Entonces yo, antes de pasar a las preguntas, si alguno tiene alguna pregunta, quería mostrarles un video que hizo Javier, hoy o ayer, no sé, lo terminó hoy, con un poco de imágenes de estos meses últimos con el coronavirus, un poquillo lo que estamos viviendo, ¿no?, en estos últimos 2 meses. Entonces, si me puedes, Beto, pasar el número 3, el video número 3.
Bueno, mi tiempo ya acabó. Simplemente quería dejarles en el corazón esta idea, que la paz comienza por mí y que nada es imposible. Si lo tenemos, la convicción en el corazón que yo puedo, porque en mí Dios lo puede, y que unidos podemos hacer la diferencia. Yo tuve fe en aquellos 10 niños de 10 años, pero fue una sorpresa saber todo lo que iba a pasar y lo que está pasando, lo que ha pasado en estos 8 años y lo que está aún pasando en estos días, que muchas veces le confieso con mis 60 años, me conmuevo las lágrimas pensando en estos cambiamientos profundos del corazón de tantas personas. Por eso, esta es una semana donde queremos renovar este compromiso de vivir por la paz, de ser los primeros en dar la vida, convencidos que la paz es posible, la paz es una realidad, porque la paz depende de mí. Gracias. Gracias, Carlos, de verdad. Agradecemos nuevamente a Carlos, a Uriel y a Denis por sus intervenciones, y pasamos a este momento de diálogo con las preguntas que han llegado en el chat. Sí. Entonces yo voy a poco a leer las preguntas que llegaron. Siendo yo padre de familia, ¿cómo puedo dar la vida por los demás? Me animo a dar la vida por los demás, pero me queda en el corazón cómo no desemparo toda la familia y donar a la gente y arriesgar la propia vida. ¿Cómo lograr estrategias que no vulneren mi integridad? Disculpa, estoy aprendiendo el español. Esta es la primera. ¿Lograste entender, Carlos? Sí, sí. Ok. Sí. A este padre de familia, ¿cómo hacer? Yo pienso que la respuesta, pienso que ya la hemos dado con las experiencias de Denise y de Uriel, comenzando las pequeñas cosas. Yo creo que la cosa más importante es estar convencido dentro de sí que es posible la paz y que yo me quiero involucrar. Muchas veces comenzamos con la duda, entonces Dios no pasa. Tenemos que hacer confianza en Dios, abrir nuestro corazón y dar todo de nosotros mismos. Yo fue lo que hice con un dado de cartón, cosa más simple que un dado de cartón, y mira todo lo que ha pasado. Pero pasa por las cosas simples, las más insignificantes. No sé si Uriel, Denise quieren decir alguna cosa a esta pregunta. Creo que es como empezar por la familia, que son los que a uno tiene más cercanos, y de a poco irse expandiendo, de a poco lo vas integrando a tu grupo de amigos, a tu familia más cercana, a tus padres, tus hermanos, tus tíos, y de a poco es como que se te va haciendo una red y un hábito que se empieza a expandir solo, que no es necesario dedicarle tanto, sino hacer lo que uno siente. Le sale a uno hacerlo con los más cercanos, con los que uno ama, y después lo empieza a hacer quizás a alguien que no conoces, a alguien que está sentado en la calle. Es como que después empezás también a percibir y a mirar cosas que uno antes quizás no veía. Ponele un ejemplo corto: yo el otro día salí a comprar a la farmacia y volví y vi a un hombre que quizás antes no me hubiera dado cuenta que estaba durmiendo en la calle. Y fue como que no pensé y directamente fui a mi casa, calenté algo de comida que me había sobrado y se lo llevé. Y fue como que dije, wow, fue un gesto de paz que a la otra persona le sorprendió y le levantó el ánimo. Pero empecé primero por mí, por mi familia, después mis amigos, y después uno va creciendo y expandiéndose. Yo agregar una frase muy breve que el otro día Carlos nos respondió también en un encuentro, que decía que cuando estás con miedo es porque todavía estás pensando en ti mismo. Entonces esto de cuando dejamos de pensar en nosotros
y ver a los demás, ahí es cuando podemos empezar a actuar. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que una pregunta no, pero vamos a ver si yo tengo una pregunta para ti. No, llegó, es muy importante, ¿no? Vamos, a mi pregunta quizás no es tan importante. Comencé a ser parte de Living Peace hace poco tiempo y hoy soy consciente que de lo que es trabajar por la paz y día a día vivo la paz con más compromiso. Pero, ¿cómo se hace para transmitir la vida de paz a todos los que tenemos alrededor? ¿Cómo hacemos para contagiar la cultura de paz? Chicos, Eso ¿quieren llegó decir de algo? Argentina. Escribe Camila de Argentina. Chicos, ¿quieren decir, Uriel o Denise, algo? Creo que es del mismo modo que se contagia la paz, con pequeños actos y es, no sé, es ponerle el simple hecho de prestarle a la otra persona un poco de atención y percibir a la otra persona. Cuando vos ya percibís a la otra persona o podés aprender a mirar a la otra persona, ya le estás transmitiendo paz y le estás transmitiendo una cultura de paz, porque dejaste de pensar en vos mismo y en considerar tus intereses y empezaste a pensar en la persona que tenés al lado. Y después con pequeños gestos, creo. Sí, yo te diría, Camila, yo pienso que tu pregunta tal vez sea de otros también, no hacer solo cálculos en tus únicas fuerzas o posibilidades o talentos, ¿no? Yo lo he visto que, ¿por qué hemos llegado a ser más de 1 millón? Porque nos unimos 80 organizaciones juntas. Yo solo no lo hubiera hecho nunca. ¿Por qué estamos ahora aquí haciendo esto? Porque nos hemos unido. Entonces, no es una cosa, no es un camino que uno hace solo. Y sobre todo, esto por una parte. Por otra parte, no tener miedo a comunicar lo que se vive. A comunicarlo. Hay que comunicarlo. Yo te cuento una experiencia de hace 2 años que cambió en un cierto sentido también la vida de Living Peace. Me llegó un email de Alemania con un pasaje gratis para ir a Berlín. Y yo me quedé maravillado. Y había una reservación, un hotel de 3 noches o 4 noches en un hotel en Berlín. Y yo veía el nombre de esa persona y digo, pero yo esta persona no la conozco. Sin duda que es un error. Entonces escribí un email para decir, gracias, pero se ha equivocado, yo no lo conozco. Me responden de Berlín diciendo, no, esto es para usted. Si usted tiene alguna duda, llame a este número de teléfono y podemos aclarar. Imagínate, yo llamé inmediatamente a Berlín, a ese número, y me dicen, esto viene de parte del gerente del aeropuerto de Berlín. ¿De dónde lo conozco a esa persona? Nunca la vi. Y me dice, sí, pero lo conoce usted. Y ¿de dónde? De Living Peace International. Y él quiere hablar con usted. Imagínate, yo pregunto, ¿de dónde el responsable de un aeropuerto, Living Peace y conmigo? Eran cosas que no lograba. Cuando llego al aeropuerto de Berlín me recibieron casi como un rey. Y ahí cuando me encontré con esta persona me dijo, vi tantos videos en YouTube de Living Peace que quedé conquistado. Queremos financiar 25 escuelas al proyecto en Alemania. Y así, en cuestión de minutos, me encontré con 25 escuelas alemanas que el aeropuerto de Berlín apoyaba para que... ¿Y esto por qué sucedió? Porque había un video hecho muy simplemente, tal vez con un celular, comunicando la vida, pero la vida genera vida. Y como esta te podría contar, pero muchísimas experiencias, que cuando donamos lo que vivimos, ahí se abren puertas. Porque no es solo Carlos, es una realidad colectiva, en la cual Dios también habla. Llegó una otra. Entonces, ¿cómo generar una cultura de paz
cómo crear una cultura de paz desde la cuarentena en el trato con los médicos y enfermeros que están viviendo la discriminación en Colombia. Me voy un poco a leer porque tiene un otro, ¿ok? Soy un joven de Colombia, tengo 16 años y hago parte de los Gentres en el movimiento de los focolares, pero ¿cómo puedo yo hacer parte del Living Peace? ¿Y puedo añadir mi pregunta también? Sí. Ok. Entonces, yo también, ¿no? Me siento parte quien sueña siempre, ¿no? Sueña cosas grandes, ¿no? Así que tengo también la conciencia, ¿no? Que se encuentran muchas dificultades, ¿no? Y son muchos momentos cuando uno no siempre siente, ¿no? El entusiasmo, son momentos que dice, ¿dónde encuentro la fuerza para ir adelante? ¿No? Entonces, quiero preguntarte, ¿no? ¿Cuál es tu secreto? Es una pregunta muy difícil de responder, pero yo diría, la primera parte, esto de la cultura, ¿no? Como hacer esta cultura de la paz, pensando en esta pandemia y pensando en los hospitales, en los enfermos. Mira, nació en España el deseo de escribir una carta anónima a algún enfermo de coronavirus en los hospitales, porque se supo por una médico que estas personas viven ese periodo, están en el hospital, más que están mal, están deprimidos porque están solos, porque no saben nada de la familia, que tal vez alguien se esté muriendo en la familia, y es un drama para ellos. Y entonces nos dijeron, pero ¿cómo sería lindo poder hacerles llegar una carta, no anónima, para darle ánimo, para darle coraje? Comunicamos esto a la red, porque nosotros todo se comunica en todas las redes de Living Peace por zonas geográficas. En una semana, 35.000 cartas llegaron. Hoy son más de 42.000 cartas llegadas, y al punto que ahora se distribuyen en 12 hospitales de España. Y a raíz de esto nació la misma intención de escribir cartas y comenzar a distribuirlas en hospitales en Sicilia, en Italia, en Portugal, en Porto, en Colombia, nació en Medellín, y se está ahora extendiendo en tantos países. Esto crea cultura. Basta que uno inicie, basta que tú inicies, convencido y con todo el amor que puede tener tu corazón, y después no lo para más nadie. Claro que esto tiene dificultades, es cierto. Yo no les voy a negar que toda esta historia que yo les conté, que parece tan bonita, tiene sus nudos. Aquellos que están detrás de la alfombra, que no se ven. Yo les mostré el dibujo lindo de la alfombra, pero no les mostré la parte de atrás, que son todos aquellos momentos de dolor, de solitud, donde la gente te toma el pelo, o no te entiende, o te deja de lado, o te cree un soñador, como me llamaban, el señor inocente, el naif, ¿no? El volador. Pero para mí la raíz de todo esto fue en un momento particular. Yo me encontraba en Irak, comenzaba ya los inicios de la guerra, de la última guerra, en época de Saddam Hussein. Y encontrándome solo, porque no habían más extranjeros todos se habían ido, y yo me quedé solo para apoyar a esa gente en necesidad. Solo que el gobierno muy rápidamente pensó que yo estaba ahí como un espía, y yo terminé en la cárcel, y terminé solo, y terminé condenado. Sabía que tenía días para vivir.
Ustedes no saben el drama que se siente. Estar solo, abandonado, lejos de su familia, lejos. Yo vivía solo en ese momento, en una casa. Y en ese momento fue cuando yo me dije, yo siempre tuve un ejemplo para todo lo que hice, que fue Jesús. Y Jesús terminó en una cruz. Y en el momento de mayor dolor, continuó a amar. En el momento de mayor soledad, continuó a amar. No me quedaba otra. Yo estaba en el mayor dolor de mi vida. Tal vez cuestión de horas, pero continuar a amar. Y dentro de mi corazón nació como una oración. Por el tiempo que me queda, horas, días, semanas, quiero vivirlos para testimoniar que la paz es posible. Y fíjense, unos años más tarde nacía Living Peace Internacional. Como que Dios daba respuesta a aquella oración que nació en mi corazón. Entonces la raíz está siempre en un dolor que es amado. Es no parar en las dificultades, sino que cada dificultad que te llega es un trampolín para lanzarte a amar aún más y aún más. Pero ¿quién te lo hace hacer esto? Una fe en un Jesús que vivió así y que me dio este ejemplo y que me dio el sentido a mi vida. Este es mi secreto, si es un secreto. Creo que ya estamos. Ya estamos, Carlos. Solo para, digamos, contestar a esta Gen 3 que está preguntando, ¿cómo puedo yo hacer parte del Living Peace? Bueno, para ser parte del Living Peace, lo digo a esta Gen 3, que no sé de qué país es, pero también para los cubanos, para los de Panamá, para los... Gen 3 de Colombia. De Colombia. Un Gen 3 de Colombia. Un Gen 3 de Se Colombia. llama Andrés. Genial. Mira, en Colombia ya existe Living Peace, ¿no? Tenemos una página Facebook, Living Peace International. Tenemos una página web, livingpeaceinternational.org. Tú vas ahí y está escrito, están las banderitas, clicas la banderita de España para que sea todo en español, para que tú entiendas, y está escrito inscripciones. Tú clicas en la inscripción y escribes tu nombre, tu apellido, tu escuela, ¿no? Rellenas todo lo que puedes rellenar y entonces lo mandas. A partir de ese momento, tú entras en la red de Living Peace. ¿Qué sucede? Te mandamos un cuaderno con toda la explicación del proyecto, cómo vivir las reglas, los proyectos que nosotros proponemos para este año, porque todos los años cambian los proyectos. Te mandamos un dado de la paz para que tú lo tengas y lo puedas comenzar a utilizar en tu casa o en tu colegio o donde quieras. Pero lógicamente para poder mandar todo esto... Yo tengo que hablar ahora. Para poder mandar todo esto necesitamos un nombre y un email, ¿no? Si alguien tiene alguna duda o quiere saber más... Ya se ve que tú estás conectándote. Si alguien quiere saber más o quiere, basta que escriba o para el Focolar, y en el Focolar me conocen, me pueden hacer llegar este email, o a mí directamente, que mi email es c.palma@livingpeaceinternational.org. c.palma@livingpeaceinternational.org. Me escriben cualquier duda, cualquier cosa que quieran saber, cualquier dificultad, y yo las responderé con mucho agrado. Gracias. Carlos, antes de que te vayas, hay una pregunta que se salteó de Bogotá, Colombia, que dice, ¿cómo generar una cultura de paz desde la cuarentena en el trato con los médicos y enfermeros que están viviendo la discriminación en Colombia? ¿Tú quieres responder, Denise?
Uriel. Bien, esto yo creo que un poco Carlos estuvo hablando de esta propuesta que, por ejemplo, se había hecho España de enviar cartas a los enfermos que se encontraban en hospitales. Como no podemos salir por el aislamiento, podemos hacer uso de estas redes que casi siempre son donde vemos las malas noticias, que como decía Carlos, son las que hacen más ruido, y generar algún proyecto para mandarle saludos, fuerzas a los médicos, mostrarles que aunque sea a la distancia, estamos ahí con ellos apoyándolos, porque son los que se encuentran en primera línea enfrentando a este virus que está generando problemas en todo el mundo. Yo creo que usar las redes sociales podría ser una buena manera de acercarnos sin salir de nuestras casas. Sí, también aquí en Portugal, por ejemplo, los más pequeñitos, que en el movimiento de los focolares se llaman los Gen 4, los más pequeñitos, aquí han hecho tortas, ellos con la mamá le han ayudado a hacer una torta y la han llevado a la puerta del hospital, la han dejado para los médicos, para los enfermeros, y la alegría de estos médicos, la alegría de estos enfermeros, que en un momento de intervalo toman el café con un pedazo de torta hecho por estos niños. Esto también es un modo de apoyar. Creo que la fantasía es muy grande y ustedes, los más jóvenes, tienen una fantasía increíble, pueden crear muchas maneras de hacer sentir a todos los médicos, a los enfermeros, que estamos con ellos, que les agradecemos infinitamente y que los apoyamos y que también rezamos por ellos. Erika, se acabaron las preguntas. No, penso che hemos terminato. Sì, non so se hay alguien que... Sí, se quieren hacer directamente. Podemos dejar algunos minutos, ¿no? Bueno, podemos aprovechar el tiempo. Todos, por favor, activen sus cámaras para hacer la foto grupal. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están, amigos? ¿Se escucha? Quisiera saber si se escucha. Sí, Milton. Buenas. Yo soy... ¿Oigo? Sí. Sí, Milton, sí. Ok. Sé que se escucha con un poco de dificultad, pero bueno, mandarles un saludo y muy buenísimas tardes a todos los que están conectados hoy. Y quisiera hacerle una pregunta, Carlos. ¿Cómo el movimiento de los focolares ahora mismo está tratando de colaborar en todas estas actividades que se están haciendo? Porque realmente la situación, no es muy buena, favorable que digamos, porque nosotros mismos como movimiento a lo mejor nos estamos exponiendo, pero lo hacemos por amor. Y por eso, ¿cómo es que ahora el movimiento de los focolares a nivel mundial está actuando en el COVID? Y para las personas aquellas que no sepan a lo mejor cómo poder dar su granito de arena, aportar a esta causa que realmente es noble, cómo nosotros podemos seguir apoyando desde nuestras casas o tal vez saliendo de ellas a las personas que realmente lo necesitan. Bueno, tú hoy Milton, tú no escuchaste hoy, porque era muy temprano tal vez en Cuba, tú no escuchaste el streaming. No, realmente me pude conectar ahora porque la aplicación la tuve que bajar directamente de internet, de la página de Zoom, y ahora mismo es que estoy haciendo la conexión. Entonces, yo te respondo diciéndote de ir a ver este streaming que sin duda está online y lo puedes volver a ver en español, porque ahí ya tienes la respuesta a todo lo que se está haciendo en el mundo, que es increíble, ¿no? La cadena de acciones, de solidaridad y de amor concreto y de servicio en todos los campos, ¿no? Pero, ¿qué hacer tú? Mira, yo te digo, en Colombia
han lanzado esta campaña de escribir cartas anónimas para distribuir en los hospitales, para los médicos, los enfermeros y los enfermos de coronavirus. Tú puedes no solo escribir tu carta de apoyo, sino difundir esta idea de que tus amigos, tus familiares, cada uno escribe una carta de apoyo. Esto va a dar, sin duda, una gran alegría y una gran paz a quien la lea. Carlos, un'ultima pregunta. Sí. Ahora, en el caso de los países que no forman parte del proyecto Living Peace, ¿cómo pudiéramos hacer, al menos, comenzar este proyecto acá en Cuba, por ejemplo? Bueno, la primera cosa es registrarse al proyecto. Como dije, yendo a la página web y registrándose oficialmente, que se puede registrar sea a nivel personal, sea a nivel de grupo, de una unidad, de un focolar, de una clase, de un profesor, o sea a nivel de grupo como a nivel personal. Y ahí nosotros mandamos todo el material, pero tienen que saber que todo comienza por la vida. Pertenecer a Living Peace no es hacer muchas cosas, sino vivir los valores de la paz. Vivir de manera que la paz está en el corazón y la puedes transmitir en todo lo que haces durante el día. Es un proyecto de vida. Esta es la base. Si tú vivís la ruleta les enviaremos a lo que ustedes deseen, porque es muy bonita, la ruleta del dado de la paz, que la pueden poner en el celular, la pueden poner en la computadora y probar de vivir, como decía Denise y Uriel, todos los días estas frases hasta que hacen parte de nosotros, ¿no? La vida primero. Y después nosotros mandamos en continuación tantos proyectos. Por ejemplo, ahora en el Congo estaban organizando una exposición internacional de mandalas de paz. Imagínense que nosotros invitamos a todo el mundo a pintar mandalas, pero estas mandalas tienen que, ¿saben? Todo el mundo sabe lo que es una mandala, ¿verdad? Estas circulares. Pero que no la pinten, no, es un dibujo circular con tanto, se veían en la película, en el vídeo. Esto es una mandala. Entonces, pintarlas en grupos de 2 o 3 personas para darse cuenta, bueno, quién va a pintar en rojo, quién azul, entonces la mandala va a ser el resultado de una relación entre ustedes, una relación de amor y de paz entre ustedes. Detrás, escribir un mensaje de paz. Que ustedes han imaginado, que han querido, porque esta mandala va a terminar en un hospital, en las habitaciones de los niños enfermos con cáncer, en la fase terminal, para decorar su habitación, para decorar los corredores, para decorar las salas de operaciones. Esta es una de los tantos proyectos que proponemos, de los muchos. Pero yo creo que basta sobre todo comenzar a vivir los valores de la paz. Es un proyecto de vida. Y después la fantasía dirá de hacer aquellos proyectos que les proponemos y muchos otros proyectos que ustedes mismos crearán. Carlos, sí. Bueno, solo para recordar, también decir a las de Cuba, ¿no? Una vez que ellas se inscriben, mandan su correo y yo las puedo agregar en este grupo de Latinoamérica y al mismo tiempo les mandamos toda la información vía email y también por el WhatsApp van viendo todas las actividades, ¿no? Esas que tú mencionabas. Sí, gracias Dana por decirlo, porque Dana es la coordinadora de todas las actividades para Centroamérica. Y entre otras cosas, entre paréntesis, Dana fue la primera compañera que tuve en el Cairo para comenzar Living Peace Internacional. Entonces los primeros pasos los hicimos juntos. Si no fuera por el apoyo de Dana, no sé si hubiera sido posible. Ahora ya vive en México y continúa a dar la vida por Living Peace en los países de Centroamérica. Entonces, también Dana los puede ayudar a sostener muchísimo, sobre todo al inicio.
Entonces, una última cosa que están preguntando, si podemos decir ya de dónde se puede conseguir esta grabación. Si podemos dar una información a todos que están conectados. Yo quería decir que hemos sido 29 puntos conectados, ¿de acuerdo? De, creo que 2, 4, 6, 8, 10, 12 países. Cuba, Colombia, México, España, Portugal, Italia, Argentina, Panamá, Venezuela, Perú, Paraguay, El Salvador, y a lo mejor se me olvida alguno, lo siento. Brasil y alguno más. Bueno, pues creo que esos. Gracias a todos por estar ahí. Ok. Qué bueno. Yo ahí puse el link del canal de YouTube donde subiremos la charla, al menos desde Colombia, al canal de la zona Hispanoamérica, se llama. Pero no sé si habrá otro punto donde se subirá. Eventualmente se puede descargar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una última cosa, no sé si María y Aramay de Santiago de Cuba tienen todavía una pregunta o podemos ir adelante. Hacer la foto de grupo. Sí, sin duda, sí. Hacemos la foto de grupo. Llegó el momento, sí. Ciao Carlos. Está aquí un montón, Pero no todo el mundo está. Si la Paula, página y cree... Daniel. Sí. Sería lindo que todo el mundo encienda la cámara, sí. Enciendo la cámara para salir en la foto, no. Claro, todos a encender la cámara. Ya no hay problema. Si se cae la conexión, no pasa nada. Que prenda la cámara. Entonces, solo una última. Para la foto. Sí. Y ya. Pienso que está bien. Pueden compartir la foto también. Hola, Dana. Sí, a Claro. través Dígame. desde Living Peace la compartimos, ¿vale? Ahí salió, Dígame si ya salí en la foto. Sí. Bueno, pues buena Semana Mundo Unido a todos, buena continuación y nos vemos, Un abrazo. Gracias. Gracias. Chao, chao a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Carlos, gracias a todos. Qué alegría verte, Milton.